Decía JP Morgan que espera que en los próximos 10 años Europa, Japón y China hagan mejor performance que Estados Unidos. Esto es totalmente nuevo porque venimos acostumbrados a ver pues, mucha mejor rentabilidad en Wall Street que en otras bolsas. De hecho, una gran generación de inversores seguramente solo ha vivido esto, es que los últimos 15 años han sido tremendamente bullish para Estados Unidos, y por ejemplo China ha estado más lateral, mercados emergentes pues no han dejado realmente nueva rentabilidad, y Europa ha estado totalmente estancada, ¿no? Europa, bueno, marcando en total return máximos, pero alejado de las rentabilidades que hemos podido tener en Estados Unidos. La gran pregunta que os hago es si realmente queréis, vamos a ver hoy un poco el retrato de Europa. Ya hemos analizado mucho China, hemos analizado también Japón, tenemos vídeos particularmente de estas economías, y hoy vamos a ver qué pasa con Europa. Si os parece realmente que puede ser atractivo, porque en 2024 se hablaba de un continente viejo, bueno, pues machacado por la regulación, por la fiscalización, donde no había apetito por el riesgo, empresas punteras prácticamente brillan, pero por su ausencia. Y todo esto parece que ha cambiado, y ahora mismo hay una rotación clara y el foco de grandes inversores puestos en Europa. ¿Qué pensáis vosotros? Os leo en los comentarios, pero bueno, vamos a arrancar, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos hoy apoyados en 6 imágenes que os traigo. Como siempre, las vamos a poner en la pantalla que tenemos a mi izquierda, y sobre todo en este entorno donde, ya sabéis, se ha anunciado un paquete de gasto brutal, pero brutal, en Europa. Además, bueno, esto lo hemos comentado, no voy a entretenerme, sabéis que todo el gasto que esté relacionado con defensa, no solo militar, sino infraestructuras, transportes, tecnología, no va a entrar dentro de las reglas fiscales de Bruselas. Por lo tanto, es muy normal ver déficits de en torno al 5 o 6% en prácticamente todos los Estados miembros en los próximos años. Para esto, la gran pregunta es, oye, ¿quién va a comprar toda esa deuda? ¿Será suficiente con el sector bancario y los acreedores extranjeros, o deberá volver a monetizar el Banco Central Europeo? Pues posiblemente lo segundo. Aquí el papel del Banco Central va a ser crucial. Vamos a volver a ver monetización de deuda y por tanto inflación. Esto va a ser el pan de cada día que vamos a tener durante próximos semestres, próximos años. Para que quede claro, y estoy grabando en el año 2025, a principios del año 2025, para entender que el que no se proteja va a sufrir, y mucho. La redistribución va a ser clara. ¿Quién va a pagar todo esto? Pues tú y yo, el contribuyente. Por lo tanto, nos van a quitar dinero del bolsillo y se lo van a dar a ciertas empresas, las que estén más cerca del maná público, ¿no? Y claro, aquí ya la gran pregunta, porque desde el lado académico se está intentando justificar todo este gasto. La Unión Europea lo llama inversión en defensa. Bueno, ¿qué inversión es en defensa? Yo le llamo como correctamente, ¿no? Que es gasto público puro y duro, ¿no? Y claro, se está intentando justificar desde una visión más keynesiana, como política contracíclica. Si no hay inversión privada, tendrá que ser el Estado el que cubra ese lugar y, bueno, gaste, ¿no? En este caso invierta, aunque sea el burócrata el que elija, ¿no? Dónde hay que invertir, posiblemente de una forma muy deficiente. Pero, bueno, eso se olvida, ¿no? En estas tesis de la MMT, y se trata de justificar. Bueno, no olvidemos, y quiero irme un poco con retrospectiva a lo que sucedió cuando, bueno, se perdió el miedo a la deuda en Europa. Es que parece que tenemos poca memoria, pero es que la crisis periférica prácticamente quebró Grecia, prácticamente quebró España, que nos olvidamos, prácticamente quebró España, Portugal o Italia. Y a día de hoy la situación financiera no ha cambiado demasiado. Es que en los países del sur seguimos teniendo ratios de deuda sobre PIB por encima del 100%, y vamos a entrar de nuevo en una espiral de deuda donde, si suben los tipos de interés, porque el inversor, que no es tonto, va a exigir más interés por financiar a estos estados, que van a entrar en déficit y que sus activos se van a deteriorar, ¿no? Más interés es más coste financiero, más deuda, más déficit, a su vez más interés, y entramos en esa espiral de deuda tan peligrosa. Pero bueno, vamos a ver este gráfico que os traigo primero, que es el bono de Grecia, para entender que la ortodoxia fiscal y económica es muy importante. Grecia estuvo a punto de quebrar, bueno, quebró, de hecho, en el año 2012, fijaros cómo, ahí lo tenéis, ¿no? El bono, a 10 años los tipos se dispararon al 35%, es decir, Grecia tiene que pagar una barbaridad para conseguir financiación, como es lógico. Un estado a punto de quebrar es lo mismo que una empresa, ¿no? Si una empresa tiene mucho riesgo, pues le pide más interés, por lo mismo que un estado soberano, ¿no? Y aquí llegó la troika, a recordar, que les obligó a hacer recortes brutales de pensiones, de sanidad, de educación, para, oye, controlar un poco ese déficit. Esto no es solo de Europa, de Grecia, lo hemos visto en muchos países de Sudamérica. Bueno, ahí en Sudamérica y Hispanoamérica están ya curados de espanto, ¿no? Con el peligro que tiene la deuda monetizada por Banco Central. Y bueno, Grecia, es verdad que presionado
por la Troika en este caso, por Europa, tuvo que hacer recortes, volver a tener superávit fiscal, es decir, gastar menos de lo que se ingresa, estabilizar un poco la situación financiera del país, y fijaos cómo ha vuelto ya a unos niveles de interés pues muy sanos. El otro día, y quiero hacer caso a Grecia, porque la agencia de rating Fitch y S&P 500 han mejorado su calificación crediticia. Y esto es gracias a la ortodoxia fiscal. Lo que se está ahora mismo olvidando Alemania, que está entrando de nuevo en la deuda, desde luego los países del sur como España, como Italia, como Francia. Francia es otro caso para estudiar, no saben o no quieren recordar los peligros, los riesgos del sobreendeudamiento público que nos llevaron prácticamente al fin del euro, año 2012. Esto fue, ha pasado más de 10 años y la economía tiene poca memoria, como siempre digo, y a Grecia a punto de quebrar. No quebró por un apunte contable, pero realmente los que tenían credit default swaps, los títulos de CDS, que son como una especie de seguros antiquiebra, deberían haber cobrado esos seguros, pero realmente se hizo ahí un apaño para que se dijese que no había quebrado Grecia cuando sí quebró, ¿no? Bueno, más allá de las triquiñuelas que siempre están detrás del establishment económico europeo, realmente vamos a volver a una espiral de deuda muy peligrosa, porque Alemania, vale, puede tener cierto margen, tiene ratios de deuda bajos, en torno al 60-70% sobre PIB, ¿cuánto? Oye, pues puede realmente recurrir al gasto público de manera muy puntual, como política contracíclica, si alguien está un poco a favor o respeta esa línea keynesiana, pues de luego otros países como los del sur de Europa y Francia no pueden meterse en esa espiral porque ya tienen unos niveles de deuda muy peligrosos que van a volver a llevarnos a una crisis periférica. Es que va a volver a pasar, si es que no aprendemos de los errores. Es tremendo como el ser humano tropieza una, otra y hasta 2000 veces con la misma piedra. Dicen que un rayo no cae 2 veces en el mismo árbol. Bueno, Europa es la excepción. Y aquí caen los rayos siempre en el mismo sitio. Tremendo, ¿no? Bueno, pues quería, insisto, tratar de eliminar un poco todos esos falsos mantras de que el gasto público es la panacea de todo, porque realmente parece que tenemos poca memoria y esto a punto de destruir el continente. Vamos con la siguiente diapositiva, porque es verdad que a corto plazo, y como siempre nos tenemos que aprovechar de todo, a corto plazo los mercados sí que van a, evidentemente, canalizar esta liquidez que viene. No, te voy a ponerlo en grande porque, claro, esto más allá de la economía, quiero volcarlo, que permee los mercados financieros. ¿Cómo podemos aprovecharnos nosotros de todo esto, no? Nos podemos quejar, podemos dar nuestro argumento económico, pero realmente tenemos que tratar de sacar la ventaja. Fijaos, aquí esto fue cuando los verdes aprobaron la coalición, el plan de gasto de la coalición en Alemania. Fijaos las perspectivas de crecimiento y de inflación, ¿no? Cómo han, y de deuda, perdón, cómo han aumentado las de crecimiento muy poco, antes del voto en verde, después del voto en azul. Es decir, sí, se espera que después de este plan de gasto haya algo más de crecimiento, pero fijaros sobre todo el de deuda sobre PIB, como antes del voto se esperaba que pudiese bajar de nuevo en torno al 55% y ahora lo llevan hasta en torno casi del 70%, es decir, la deuda pública realmente genera poco crecimiento, mucho menos que la deuda privada, es decir, la asignación de recursos suele llevar a una, lo que dice la escuela austríaca, ¿no? A un entorno de malas inversiones, ¿verdad? Continuado. Y se ha visto, por ejemplo, en el plan de Biden, cuando aplicó ese famoso helicóptero financiero, el helicóptero monetario de Milton Friedman, es decir, mandaba cheques a las familias, como $1 de deuda ni siquiera generaba $1 de crecimiento. Generaba como unos 0,70, los últimos estudios que hemos tenido. ¿Verdad? Que por lo menos no genera contracción, ¿no? Es decir, la deuda no genera contracción, pero genera muy poco crecimiento. Es lo que estamos viendo ahora mismo en Alemania. Es decir, un euro de deuda va a generar, la expectativa es que incluso la expectativa del propio Bundesbank es que va a generar muy poco crecimiento. Entonces, básicamente, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos para traer al presente muy poco crecimiento. ¿Realmente merece la pena? ¿Están machacando las generaciones futuras para traer muy poco crecimiento? Esto es obvio. La asignación de capital, la deuda, tiene que recaer sobre todo sobre el sector privado, que de forma descentralizada y con prueba y error, en competencia, va canalizando, ¿verdad?, esa inversión y va permeando en la economía donde tiene que estar. Un burócrata, por falta de información, nunca va a poder asignar de forma correcta esa inversión, y menos 800.000 millones de euros, y menos si además van a ser empresas relacionadas con la defensa. Es que va a ser una redistribución brutal. Nos van a robar dinero, con esas palabras, del bolsillo, para dárselo a empresas que están cerca, que chupan del maná público, ¿verdad? Es un robo a mano armada lo que estamos pasando, y además para generar poco crecimiento. Y eso sí, Alemania, pues afortunadamente tiene más margen. Esto hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque ha tenido responsabilidad fiscal en lustros pasados. Pero es que España, Italia y Francia no lo tienen, pero van a entrar en esa espiral, así que vamos a volver a ver problemas seguramente durante esta década de crisis fiscal. No me cabe ninguna duda. Vamos a la siguiente imagen, pero claro, todo esto va a generar problemas o segundas derivadas
económicas, pero es muy bueno para los mercados. Ya lo vamos a ver, ¿eh? Antes de todo, bueno, el inversor en bonos, el vigilante de los bonos, ya se ha dado cuenta de todo esto. Y fijaros, esto es el Bund, es decir, el bono soberano a 10 años en Alemania, por un grande para que lo veáis, cómo la TIR ya se ha disparado. Desde que se anunció este enorme plan de gasto, pues vemos cómo, evidentemente, el inversor ya está exigiendo pues más interés. Básicamente, los bonos de largo plazo descuentan el PIB nominal, es decir, crecimiento e inflación. Pero como hemos visto, crecimiento no va a haber mucho. Las expectativas es que haya muy poco crecimiento añadido por este plan de gasto. Es decir, esto es sobre todo inflación lo que va a haber. Y esto es lo que se recoge. Ahora mismo el inversor en bonos está exigiendo mucho más interés. Claro, entonces ahora para financiarse el gobierno alemán pues va a tener que pagar más a sus acreedores. Pero aquí os he traído el Bund porque, claro, es además es sobre el bono sobre el que se mide la prima de riesgo y es siempre el ejemplo, ¿no? El que se puede utilizar para valorar la salud de Europa. Pero es que hemos visto cómo se disparan también pues estos bonos, estas TIR, la rentabilidad de los bonos en España, en Francia, en Europa, y por desgracia que Grecia había pasado a estable ya por fin. Ojalá no repita los mismos errores del pasado. Es que Grecia tiene las heridas aún sin curar. Entonces, ojalá algún país mantenga la ortodoxia fiscal. Y esto además los economistas, como digo, ligados a la MMT, le llaman frugales de forma peyorativa, como es algo tremendamente positivo. El capitalismo se basa en el ahorro de capital, ¿no? Bueno, es totalmente lo contrario que está haciendo ahora mismo el gobierno. Por desgracia, no puede ser pesimista. Bueno, suben los bonos, bajan el precio de los bonos, suben las rentabilidades, pero vamos a ver cómo suben de paso las bolsas. De hecho, el DAX lo tenemos ahora mismo en máximos históricos, Eurostoxx más de lo mismo. Claro, porque estas inyecciones de liquidez a corto plazo sí que generan inflación de activos, esto lo sabemos. Vamos a la siguiente imagen, seguimos avanzando, porque, oye, pues hemos hecho un retrato de lo que puede suceder. No es positivo a largo plazo, nuestros hijos nos odiarán en un futuro por la herencia que les hemos dejado, pero desde luego nosotros como traders y como inversores conocemos, no estamos de acuerdo con el juego, no nos gusta el tablero, pero tenemos que jugarlo. Oye, no hay otra alternativa, este es el mundo que nos ha tocado vivir, pues vamos a aprovecharnos. Y Europa, en este contexto, sí que puede verse muy beneficiado. Fijaros, de hecho ya, vamos a ponerlo en grande, la comparación entre las empresas medianas de Alemania y las de Estados Unidos. Esto, fijaros, Estados Unidos en blanco arriba, la caída que ha tenido brutal, que ha ido para tener toda la caída, toda la salida de flujos que ha habido en Estados Unidos, ha ido a parar a Alemania. La subida, o sea, parece que es correlacionado. Cae uno, sube otro. Es decir, se está rotando. Los grandes inversores, también minoristas, están entendiendo todo este panorama que estoy dibujando, que esta liquidez, esta inyección de liquidez va a caer canalizada a los mercados financieros, va a generar inflación de activos. Ya sabéis que las bolsas a día de hoy son un reflejo de la liquidez, no de la macroeconomía, y por tanto beneficia mucho a los inversores en renta variable. Estados Unidos está en el punto contrario, quiere reducir el déficit y por eso también está cayendo. Elon Musk y ya sabéis, el Departamento de Eficiencia de Estados Unidos quieren reducir el déficit del 7% actual al 3%, es decir, menos deuda pública, menos liquidez, y por tanto esto a corto plazo va a afectar a los mercados, aunque deja una situación de solvencia mucho mejor para Estados Unidos que la que va a tener en 10 años Alemania, sí que esta dinámica. Pero repito, nos tenemos que aprovechar y es normal que se produzca esta reacción. Sube el DAX evidentemente y la contraria en Estados Unidos porque están aplicando políticas opuestas de ortodoxia fiscal en Estados Unidos, mientras Alemania se está dando a esa espiral de deuda, esa adicción que tienen, ¿verdad?, los gobiernos, los políticos al gasto. Gasto que además se utiliza para comprar votos directamente. Esto es una corrupción institucionalizada que además no está penalizada, pero es que es así de claro. Vamos con la siguiente diapositiva. Básicamente lo que quiero es deciros, oye, ¿cómo protegernos de todo esto? Pues invertir, estar siempre invertido, estar expuesto en renta variable. Yo siempre he dicho que la renta variable es una decisión, estar en renta variable es una decisión financiera y vital de todos, ¿no? Y fijaos, vamos a poner, ¿por qué? Este gráfico es brutal, quiero que nos detengamos un poco, lo vamos a poner en grande, porque enseña mucho. Una imagen vale más que 1000 palabras, que se dice, y fijaros aquí, Main Street y Wall Street, ¿no? El número de horas que a día de hoy se necesita para comprar una acción del S&P 500. Fijaros cómo se ha ido disparando, sobre todo en este siglo, ¿verdad? Cuando hemos entrado en esas políticas de liquidez, que esto es algo más o menos nuevo, entre comillas, sobre todo los quantitative phishing, las políticas de compra de activos, las inyecciones o la política de helicóptero monetario de los gobiernos. Y claro, esto lo que hace es generar inflación de activos, lo repito, toda esta política de liquidez, que es una redistribución de renta, del contribuyente a ciertas empresas y sobre todo a los tenedores de acciones. Tenedores de acciones y tenedores de activos en general. También la vivienda, también se ve el precio de la vivienda muy inflado, ¿verdad?, con todas estas políticas, pero me quiero centrar hoy en activos financieros, sobre todo en bolsa. Es tremendo cómo cada vez cuesta más horas de trabajo, que creo que es la mejor forma de medir cualquier mercancía en general, ¿no?
en horas de trabajo, porque al final tenemos todos a denominar un bien en divisa fiat, ¿verdad? En euros, en dólares, cuando la divisa fiat va perdiendo valor intrínsecamente. En cambio, denominemos cualquier mercancía, compras una silla, compras, no sé, una manzana, compras una gallina, lo que sea, un sofá, una televisión, valora en horas de trabajo, que es un ejercicio creo que muy interesante siempre hacerlo para ver realmente la inflación o no que hay, ¿no? Si una cosa ha subido de precios o ha bajado. Por lo general suele bajar de precios, vivimos en una especie como de deflación tecnológica y lo que pierde valor realmente es la divisa. Así se ve muy bien un poco el envejecimiento monetario que sufrimos todos, ¿verdad? Por eso ahorrar en euros o en dólares, en general, divisa fiat es una auténtica salvajada, ¿no? Pero todo este sistema lo que lleva también de forma perversa, pero es una inflación de activos. Por lo tanto, los que somos inversores, realmente nos vemos muy beneficiados. ¿Cuál es el problema? Que hay poca, en general, y sobre todo en Europa, Estados Unidos algo más, pero en Europa y en Hispanoamérica hay poca cultura financiera, poca educación bursátil, entonces realmente hay muy poca gente que tenga exposición a bolsa. Por eso cada vez, y sobre todo si ya es tarde, cada vez vas a necesitar que trabajar más para comprar una unidad de SP500. Va a ir subiendo mucho más el SP500 que la propia remuneración salarial, ¿no? Los salarios en términos reales, además, siempre descontando la inflación. Por lo tanto, oye, cuando antes estemos invertidos, construyamos nuestra cartera, nuestro portfolio, que puede ser una cartera de acciones, tener algo de activos reales, desde luego, no digo que no, tener algo, si queréis, indexado, ir aportando mes a mes, de forma periódica. Esa es la forma que nos va a cubrir de todo este sistema perverso, este tablero, que repito, y por eso quería empezar criticándolo, porque no estoy a favor, no estoy ni mucho menos a favor, no me gusta, ¿no?, cómo está construido todo esto, pero no nos queda otra que jugar la partida, y hay que saber jugarla de la mejor manera, ¿no? Y para ello, y quería verlo, porque todo este bazooka de liquidez va a llevar, aquí he traído el ejemplo del SP500, pero vamos a ver, lo mismo con el DAX, lo mismo con el Eurostoxx, cada vez va a ser más caro, más horas de trabajo va a llevar comprar una unidad de bolsa. Comprémoslo allá, estemos invertidos y aprovechémonos de esta inflación de activos estructural que tenemos definida por sistema. Mira, vamos a ver las últimas imágenes, con esto vamos a cerrar ya esta conexión macro. Hoy creo que dando una lección que siempre considero interesante que le da a llegar a todo el mundo, ¿verdad? Así que si estáis viendo este vídeo y lo podéis compartir con amigos, porque creo que, insisto, son conocimientos que todo el mundo debería saber para protegerse de ese impuesto miserable, ¿no?, que es la inflación, que es el que tenéis en pantalla. Vamos a ponerlo en grande, a pantalla completa, porque realmente muchas veces se habla de la inflación en tasa de cambio. Oye, es un 3% anual, ha bajado de inflación, a veces se escucha esa barbaridad. No, sube a menos ritmo si va al 2,5, pero siempre se mide en tasa de cambio, en términos interanuales, y por tanto no parece tanto. Pero esta es la inflación de verdad. Hay que mirarlo en acumulado. Fijaros, aquí tenemos desde el año 1920, es decir, los últimos 100 años, entonces, en el caso del dólar, pero el del euro es exactamente igual. Y fijaros, sobre todo a partir del 71, cuando se rompió el patrón oro-dólar, ya sabéis, Nixon, agosto del 71, claro, ahí la pendiente subió muchísimo. Ahora estamos en un sistema de gasto, dinero-crédito, donde los políticos además lo utilizan como para comprar votos, redes clientelares, tejer telarañas que luego son muy complicadas de vencer, sobre todo que el político se hace adicto y al siguiente político se hace más adicto. Y entramos en esa espiral donde los intereses de la deuda cada vez pesan más. Para pagar los intereses de la deuda se imprime todavía más dinero y, insisto, se entra en esa espiral ya que es muy complicado salir, a no ser que semiquiebres, como hemos visto en el primer ejemplo de Grecia. Muchos países quizá tengan que pasar por lo que pasó Grecia o Irlanda para entender los riesgos de la deuda, porque a veces se olvida. Y por desgracia tenemos muchos economistas mainstream, como siempre digo, ligados a la MMT, que no es ni teoría, ni moderna, ni mucho menos monetaria, que nos defienden que el gasto público es algo bueno y que no tiene riesgos, ¿verdad? Como se puede imprimir dinero, es que fijaros, claro, los que nos escuchéis desde Argentina, desde Venezuela, desde Brasil, pues claro, os estaréis riendo. Pero es que en Europa, como realmente no hemos tenido esos episodios de superinflación, hiperinflación, pues realmente a veces nos olvidamos de los riesgos, pero están ahí, y están ahí para todos, para todos, no solo para gobiernos megapopulistas, sino que son riesgos que tenemos que entender, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, al final, legislar y tratar siempre de criticar a los gobiernos que a veces no tienen los mejores incentivos o no buscan lo mejor para la sociedad que representan, ¿no? Esta es la inflación, esta es la inflación real de la divisa fiat. La forma de protegernos es cambiar fiat por acciones. Es decir, el fiat es una mercancía. Básicamente, vendamos euros y compremos acciones, compremos oro, compremos Bitcoin, pero salgamos de la divisa fiat, ¿verdad? Intercambiemos dinero blando por activos duros o activos financieros que representan activos duros, como pueden ser las acciones, ¿no? Este es el mejor consejo que os puedo dar, por el coste de no estar invertido en la próxima década va a ser brutal. Un beso y un abrazo, amigos, espero que os haya gustado. Si así, dejen el like. Chao.
Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.